Hola, buenos días. Bueno, este es el primer vídeo de un seguido de vídeos que voy a hacer sobre el libro de ¿Qué es filosofía? De José Ortega y Gasset. Esto van a ser un seguido de vídeos ya que este libro está dividido por lecciones, ¿no? Cada capítulo es una lección y hay 11 lecciones. Entonces, lo que creo que haré será intentar partir con los vídeos, ¿no? Por 2 o 3 lecciones, pero este como es el primer vídeo quiero ver cuánto dura, intentaré que no dure más de media hora. Y también comentar un poco su pensamiento, ¿no? Una introducción breve al autor para que se puedan entender más que nada las diferentes partes de las lecciones, ya que habla sobre Descartes, sobre Kant, y esto me parece que es fundamental, sobre todo en su primera parte de pensamiento y en su tercera etapa también. Así que bueno, como he dicho aquí, ya he comenzado a hablar de etapas, y es que Ortega y Gasset, su pensamiento se dividió en 3 etapas, ¿no? Pero bueno, antes de comenzar a hablar sobre estas 3 etapas, quiero hacer una introducción y luego ya pasar con esto y luego la primera lección. O quizá esto solamente es una introducción al pensamiento, bueno, depende de cuánto dure esto. Bueno, José Ortega y Gasset, uno de los pensadores más importantes del siglo XX español, que nació en 1883 y murió en 1955. Perteneció a la generación del 14 y esta generación se caracterizó pues, por el cientifismo, republicanismo, también daba mucha importancia a la razón, también el europeísmo. Estas características, en algunas, José Ortega Gasset y Gasset las criticará, incluso se contrapondrá con otros pensadores, también españoles, como por ejemplo Miguel de Unamuno en la parte del europeísmo, eh, o por ejemplo también en el cientifismo, que esto es una cosa que en este libro ya lo explica. O por ejemplo también la razón, que es algo que también explica en este libro. Entonces creo que, como he dicho, es muy importante hacer esta pequeña introducción para luego poder entender bien todo lo que comenta, ¿no? El libro también, porque es que hay frases, fragmentos que son muy potentes, que me parece que son muy chulos poder comentarlos a fondo, ¿no? Así que bueno. Vale, ahora voy a comenzar con las 3 partes de su pensamiento. La primera parte fue el objetivismo, que fue del 1902 al 1913. Perdón, 13. En esta primera fase criticará el idealismo. ¿Por qué? Porque el idealismo conduce al subjetivismo y esto él lo criticará fuertemente. Vale. Cabe decir una cosa, ¿quién es el padre del idealismo? Kant, Immanuel Kant. Vale, pues él en una obra suya que se llama A Kant, tiene, bueno, lo parafraseo porque no lo dice así, pero algo así, que durante más de 10 años había estado arraigado a esas ideas, arraigado estudiando esas ideas idealistas de Kant, pero que durante esos 10 años había sentido tanto en una casa como en una prisión. Entonces aquí ya se puede ver realmente cómo lo criticará más adelante. En este libro ya comienza a criticarlo. Y es muy interesante más que nada por cómo lo quiero estructurar los vídeos, ¿no? Y la relación que tendrán en otras lecciones. También relacionándolo con Descartes, pero bueno. En esta misma etapa también rechaza el personalismo y bueno, creo que esto no es lo más importante, pero sí que quiero decir 2 frases de esta fase que me parece que puede resumir muy bien esta etapa, que es la claridad es la cortesía del filósofo, que es lo que él mismo expone en este librito, ya que él lo que hace aquí es someter al filosofar a un análisis, ¿vale? A un análisis que lo que hace es de ir de menos a más, pero de una manera muy clara, ¿vale? O sea, así como por ejemplo hay otros pensadores que son bastante complicados de llegar a entender, a José Ortega y Gasset es muy claro porque él piensa que no hay que darle tantas vueltas al asunto, sino que ir al punto clave, entonces se entiende muy bien. Lo que hace, como he dicho en este libro, es un estudio monográfico sobre una cuestión hipertécnica, ¿vale? O sea, entenderlo muy bien, aunque sean cuestiones que quizá otros pensadores han postulado antes, pero que no se hayan podido entender con una gran claridad, ¿no? Y esto lo entrelazo con la segunda frase que quería decir, es que él dice que las ideas deben conducirnos a la vida, ya que las ideas deben servirnos para algo, ¿no? Las tenemos que comprender a la perfección para que lo que nosotros tengamos en nuestro pensamiento lo podamos poner en práctica y sobre todo también utilizar, ¿no?
Yo, por ejemplo, no sé, o sea, para que quede más claro, puedo leerme, no sé, el Así habló Zaratustra, ¿no? Aunque sea bastante pues sencillo de comprender, pero quizá todas las enseñanzas que este quinto evangelio me da, no poder aplicarlas porque utiliza quizá unas parábolas que no son entendibles quizás para todos cuando, por ejemplo, me habla de las tarántulas, ¿no? No sé. Entonces, claro, él cree que todas estas vueltas que se dan, quizás sería más sencillo si fuésemos al punto clave, ¿no? Pero bueno, esta es la primera etapa. Luego de la segunda etapa, se llama perspectivismo, ¿vale? Que de hecho, en el libro de filosofía que yo he estudiado en el instituto, recuerdo estudiar a José Ortega y Gasset que pusiera que era perspectivista. Pero bueno, el caso es que esta etapa duró del 1914 al 1923, ¿vale? Que será en esta etapa donde escribirá su famosa frase de yo soy yo mis circunstancias y si no las salvo a ellas tampoco me salvo a mí. Esto lo escribirá en su primer libro, creo que es de Meditaciones del Quijote, y yo creo que esta frase se podrá entender más en su tercera etapa, que ahora la explicaré. Pero bueno, esta frase de yo soy yo mis circunstancias y si no las salvo a ellas tampoco me salvo a mí, creo que se puede ver muy bien la parte pues perspectivista, ¿no? Ya que dependiendo de dónde miremos pues esta situación, este momento que estamos pasando o también el de los demás, pues lo podremos entender de una manera o de otra, dependerá de las circunstancias en las que vivamos, de las creencias que tengamos, pero incluso creo aquí que, a ver, yo no sé mucho, pero yo creo que aquí se contradice un poco con el personalismo, que tampoco tengo muy claro cuáles son las diferencias, pero no sé, yo creo que no sé, bueno. Y la tercera etapa, que no me quiero quedar encallada en esta segunda, para mí es la más importante, obviamente es el racional vitalismo. ¿Por qué? Porque es su etapa de madurez, que va del 1924 al 1955, o sea, cuando ya fallece, ¿no? Y como he dicho, es la etapa de madurez. Y él lo que cree aquí es que la razón no es algo absoluto, sino que es un instrumento de vida. Porque hay una frase muy bonita que dice que el saber es saber a qué atenerse, ¿vale? Porque solamente sabiendo a lo que nos vamos a enfrentar es justamente en ese momento donde podemos ser más sabios, ¿no? Porque si no lo sabemos, ¿cómo vamos a poder llegar a saber cómo podemos actuar, ¿no? Para salvar nuestras circunstancias. Así que bueno, él dice aquí que hay que postular un nuevo tipo de razón que no se censure a sí misma, sino que se arraigue a la vida. Esto quiere decir que, bueno, antes que nada, aquí ya vemos dos términos muy importantes que es en la misma frase, que es razón y vida, racional vitalismo. Creo que es muy importante porque en este libro se verá realmente pues lo que él está diciendo aquí, ¿no? Entonces, esta tercera fase creo que es también muy importante por la influencia que tuvo en sus discípulos, como por ejemplo María Zambrano. María Zambrano, la verdad es que es una pensadora increíble y que tengo pensado hacer muchos vídeos sobre ella. El caso es que para ella también uno de sus pensadores favoritos era Séneca. Bueno, pensadores favoritos griegos era Séneca, porque Séneca, ¿qué hacía? Lo mismo que Ortega y Gasset, o sea, esa claridad no era difícil de comprender, no daba vueltas al asunto, solamente iba a lo concreto, ¿no? Era como un alivio para el alma, ¿no? Como literal un abrazo. Pues es justamente lo que intenta hacer Ortega y Gasset, ¿no? Como conducirnos a no a esa calma, sino conducirnos a ese saber, a poder llegar a entenderlo perfectamente, ¿no? Entonces, otra cosa que también quería comentar, para no enrollarme mucho y que esto no se haga tan largo, es que hace una crítica muy fuerte, bueno, para mí muy fuerte, a Descartes, que ya comenzará también en este libro a hacerle en diferentes lecciones. Y es que Descartes tiene esta máxima tan conocida de pienso luego existo, cogito ergo sum.
Pues esta frase, ¿no? Lo que está diciendo es que la razón está por delante de la vida, ¿vale? Pues José Ortega y Gasset criticará esto y dirá que em, pienso porque vivo, por lo tanto está anteponiendo la vida está anteponiendo la vida a la razón, ¿vale? Ya que como estoy vivo, tengo que pensar, pero solamente por eso, o sea, no pienso primero y luego vivo, sino que como estoy vivo, pienso. Y este acto es lo que me lleva a reconocer no, este mismo pensamiento, pero también todo lo que todo lo que tiene en sí ese pensamiento. Así que bueno, este ha sido mi intento de introducción a este pensador, que seguramente me habré dejado muchísimas cosas, pero creo que para comenzar con este libro ya está muy bien. Entonces, ¿qué es filosofía? Lección 1. Esto más que nada va a ser como una tertulia, pero en soliloquio, ¿vale? Pero bueno, lección 1. Se llama La filosofía hoy, la extraña aventura que a las verdades acontece, el advertimiento de la verdad, articulación de la historia y la filosofía. ¿Cuál es el término inicial de esta primera lección? Es que la distinta situación en que la filosofía se encuentra hoy dentro del espíritu colectivo, si se la compara con la que tenía hace a lo mejor 30 años, y paralelamente la diferente actitud en la que hoy se coloca ante su propio oficio y labor filosófico, es decir, cómo la verdad cambia dependiendo de quién la coja y cómo esta verdad funciona a través de los sujetos que la tienen, o sea, cómo se relaciona entre la verdad y el sujeto, ¿vale? Entonces, él en esta obra comienza diciendo comienza diciendo que en casi todas las épocas hay más libros de filosofía que no de literatura. ¿Y esto por qué? Pues porque hay más necesidad de conocer, ¿no? de nuevas ideas y sobre todo también de voluptuosidad. Porque él dice algo muy interesante sobre la voluptuosidad, y es que la voluptuosidad es la cara de la felicidad. Y todo ser es feliz cuando cumple su destino, es decir, cuando sigue la pendiente de su inclinación. Esto, cuando lo leí por primera vez, me recordó mucho al momento histórico que él estaba viviendo, que es la Segunda República Española y la Guerra Civil. No sé si tendrá algo que ver, pero me acuerdo de esto, así que bueno. Y otra frase que él también dice, que es que el destino de cada cual es a la vez su mayor delicia. Entonces, justamente, solamente con esta necesidad de saber y la voluptuosidad será por lo que lo consiga, ya que si el sujeto quiere saber, justamente será con estas nuevas ideas cómo lo logrará, ¿no? Esto me parece que también es muy interesante. Más que nada también por otras lecciones. Claro, ¿cómo puede ser que nos acerquemos a la filosofía de manera tan distinta como lo hacían otros pensadores, ¿no? Pensadores a lo mejor hace 30 años. Pues bueno, un término muy importante de este pensador son las generaciones. Él las divide en 3 generaciones. Aquí, en esta primera lección, no las voy a explicar porque me parece que tiene mucha más importancia en las otras lecciones. Pero bueno, él lo que hace es que intentará no adivinar, sino poder entender esto a través de giros concéntricos, yendo de menos a más, ¿vale? O sea que la primera lección quizás no es que no sea tan difícil de comprender, sino que comenzará por el inicio, ¿no? Sin dar a entender que nosotros sabemos cualquier otra cosa, irá a más, pasando por, criticando también a otros pensadores, como por ejemplo Lara, a Descartes, o incluso en esta primera lección un poco a Kant, pero bueno. Él lo que pretende hacer es someter el filosofar a un análisis, como he dicho, a través de un estudio monográfico de un tema muy técnico, ¿vale? Entonces, él dice que la verdad cambia dependiendo de en qué generación se encuentre, ¿no? Y entonces él dice, pero esto no es como desperdiciar por anticipado a esta verdad. Pero claro,
Él piensa, bueno, él piensa no, él dice que las verdades preexisten inevitablemente a la adquisición de un sujeto que está sometido al tiempo. Esto es muy importante, el sometimiento del tiempo, ya que las verdades no están sometidas al tiempo, que esto es algo que Platón ya lo comentó. ¿Por qué? Porque Platón lo que hará será situar fuera del mundo temporal a las ideas, dándoles, dándoles no, inventó otro lugar que se llama un casi lugar, como un extramundo que se llama la región sobreceleste, ¿vale? Porque las verdades no son temporales, quiero decir, los objetos sí que lo somos, pero es justamente en esa temporalidad donde nosotros cogemos las ideas y cogemos esas ideas, esas verdades, que no es lo mismo, no voy a decir nada. Cogemos esas verdades, entonces las sometemos al tiempo. Pero ellas no, por sí solas no están sometidas al tiempo, somos nosotros, que luego después pueden cambiar, ¿no? Como él dice aquí. Pero bueno, es decir, que son anacrónicas, ¿vale? Las verdades. Entonces, como he dicho, que las verdades preexisten eternamente, esto quiere decir que somos nosotros cuando las cogemos, las que las sometemos al tiempo. Y es este sometimiento al tiempo lo que hará, o sea, nosotros las sometemos al tiempo dependiendo de si las reconocemos o si las ignoramos. Y esto es algo que me parece muy interesante porque pone el ejemplo de Newton. Y él dice algo así como que ¿dónde está esa verdad antes de que alguien la coja? ¿Y por qué ese alguien la ha cogido en ese momento y no otra persona en otro momento pasado o futuro, porque no la cogió o porque no la cogerá, ¿no? Más hacia adelante, ¿y por qué tiene que pasar ahora? Bueno, pues él dice que las verdades están como orbitando y que es justamente cuando un sujeto se encuentra como en esa misma tonalidad de esa verdad, cuando se desliza y pasa por el sujeto y puede llegar a transmitirla, ¿no? Pero él pregunta, ¿por qué ese mismo hombre? Pues por eso mismo, porque existe una afinidad entre la razón, esa verdad, y el hombre, que hace que los dos se compenetren y pueda transmitirla, ¿no? Entonces, él lo dice como una fuerza enigmática, ¿vale? Eso me parece muy, muy interesante. Entonces, aquí, en este punto, hay una distinción muy fuerte dependiendo del siglo en que se encuentre, ¿vale? La persona que coja esa verdad. Ya que entre el sujeto que lo ve, imagina o piensa algo, no hay una semejanza directa entre la verdad y el sujeto, sino que al contrario hay una diferencia genérica. Por ejemplo, él pone el ejemplo de las montañas del Himalaya, o el número 18 también lo pone. Yo puedo pensar en las montañas del Himalaya, pero mi pensamiento tiene muy poco de montañas. Quiero decir, yo me puedo imaginar las montañas, pero mi pensamiento no es la montaña, ¿vale? Entonces, o por ejemplo, puedo imaginarme el número 18, pero no es un número 18, sino 18 unidades que luego se juntan y forman el número 18, ¿vale? O sea, quiero decir, pienso entidades heterogéneas, ¿vale? O sea, que funcionan, como una unidad entera. No pienso en esta montaña, no, pienso en las montañas del Himalaya, todas, ¿vale? Entonces, dentro de estas variaciones, ¿no?, del pensar, en estas variaciones del pensar las tenemos que entender no como un cambio en la verdad de ayer, sino como... O sea, no como un cambio en la verdad de ayer, porque esto lo convierte en un error para hoy, ¿no? Sino como un cambio en la orientación en el hombre que la lleva a ver otras verdades. Es decir, no son las verdades las que cambian, sino el hombre el que cambia. Y por eso mismo son esas verdades las que le conducen, ¿vale? Entonces, porque el hombre cambia, reconoce esas verdades. Y solamente por ese cambio se puede dar esa verdad, ¿vale? Ya que a partir de ese cambio comienzan a ser afines esas verdades, ¿vale? Entonces, esto tiene mucha relación, yo creo, con el perspectivismo, ya que, por ejemplo, dependiendo en qué etapa de la historia nos encontremos, esa verdad le podrá ser dada a un hombre o no, ya que, por ejemplo, yo creo que en la edad media, si hubiésemos dicho, por ejemplo,
los derechos que tiene una mujer, ahora quizá esa verdad no hubiese sido dada, porque no estaban hechas, no estaban hechas afines a ese pensamiento. Pero por ejemplo, ahora sí que lo son, porque nuestro pensamiento es afín a esa verdad, ¿no? Entonces, siguiendo con este tipo de variación del pensar, una cosa que dice es que este es el primer a priori fundamental de la historia, que este me parece muy interesante también por lo que luego criticará de Kant. Pero bueno, luego también hace como un corte y comienza a decir que, mira, un segundo, la historia, claro, que este es el a priori fundamental de la historia. Entonces, habla de los hombres, ¿vale? Y dice que el hombre es todo ser viviente que piensa con sentido, ¿vale? ¿Por qué? Porque no se puede entender algo que no posee algo de verdad, ¿vale? Entonces, él dice que la historia es, digamos, subjetiva, o... Es que no sé cómo lo decía. Subjetiva. Bueno, el caso es que nosotros intentamos entender la historia dando por hecho que lo que hacían tenía sentido, ¿vale? Porque si no, no lo podríamos llegar a explicar, porque no tendría sentido. Pero claro, él dice que la historia es como la segunda vista que logramos encontrar la razón del aparente sin razón. ¿Por qué? Porque nosotros le añadimos esa razón que quizá no tuvo o quizá sí que tuvo. Entonces, entender al hombre de una época es fundamental para poder explicar la historia, porque si no, como he dicho, esta afinidad de las verdades no tendrían sentido, porque para esos hombres no habrían sido dadas, ¿no? Entonces, pues bueno, él dice que la historia queda totalmente comprometida a justificar los tiempos y que es lo contrario de lo que al pronto amenazaba con ser. Esto quiere decir, bueno, es lo que he dicho antes, cada historia tiene que ser entendida, dependiendo de las verdades que fueron dadas a esos hombres o que esos hombres pudieron someter al tiempo, ¿vale? Porque si no, no puede tener sentido que la podamos entender. Entonces, sí que es verdad que al ver estas diferentes opiniones de cada momento de la historia, estamos, dice, condenados al relativismo. Eso es la palabra que estaba buscando, relativismo. ¿Por qué? Pues porque descubre en ese momento que él está viviendo, ¿no?, como esa verdad plena, pero que en realidad no es... Bueno, es la verdad plena para él, pero no para lo que será la historia, ¿no? Pero somos nosotros las que le damos ese sentido. Entonces, como bueno, no, esto no lo quiero comentar porque quiero hacerlo en otra lección. Pero bueno, el caso es que menciona a Descartes y a Kant, diciendo que para Descartes el hombre es puro ente racional incapaz de variación. Esto lo criticará en otras lecciones. Entonces, dice que para la historia del siglo XVIII no tiene un contenido positivo, sino que representa la serie de errores y equivocaciones cometidos por el hombre. Pero entonces mete aquí dos conceptos, dos ramas de pensamiento, que son el historicismo y el positivismo del siglo XIX. Y dice que quitan todo el valor eterno para poder dar a entender y salvarnos del valor relativo de cada época. O sea, poder entender cuáles verdades estaban intrínsecamente arraigadas en cada época para poder entender la historia de una manera que tenga un sentido completo, ¿no? Entonces, él aquí nos deja una tarea, ¿no?, como muy importante, creo yo, que es unir la filosofía con la historia, ¿vale? ¿Por qué? Porque él dice que es importante prescindir de ambas dimensiones, porque una es temporal y la otra es eterna, ¿vale? Esto, él dice que los alemanes lo llamaron
perspectivista, ¿vale? Entonces, aquí es como que acaba, es como no, aquí acaba la lección 1. Y también hace una mención, que esto yo creo que tiene más importancia en otros capítulos, pero bueno, de que del 1940 al 1900 es como que la humanidad traspasó esa edad antifilosófica, o sea que si nos hubiésemos servido de filosofía, no hubiésemos llegado a ningún sitio, vamos. Entonces, yo creo, sí, esa, ese pensamiento no, este hecho que él denomina como edad antifilosófica, veremos como esto en sus diferentes etapas también será importante, pero bueno, esto lo quiero comentar también en otras lecciones. Y bueno, esta primera lección, que no lo he dicho, creo que no tiene mucha importancia, pero bueno, fue, a ver, no tiene fecha esta. Pues mira, en todas las lecciones pone el día en que se hizo y en esta primera lección no se hizo. Bueno, yo creo que fue en abril, porque la segunda lección es el 5 de abril, pues esta tuvo que ser antes. Yo creo que si el 5 de abril de 1929 fue viernes, quizá pues la hizo el 1, que sería lunes o así. Bueno. Este es el primer vídeo, casi media hora de vídeo, pues así, más o menos. Si son 11 lecciones, pues imagínate. Nada, también sí que es verdad que he hecho esta pequeña introducción al pensador, pero bueno, ya está. Iré subiendo los vídeos, supongo que, a ver, tengo tiempo, pero bueno. Voy a ir intentando mejorando cada vez más la explicación, ya que me he dado cuenta que hay algunas cosas que quizás puedo explicarlas mejor, sobre todo entrelazándolas con otros pensadores, pero bueno, igualmente si hay cosas que puedo mejorar o que si, bueno, obviamente, ¿no? Las cosas que pueda mejorar o las cosas que pueda dejar de divagar tanto, ¿no? Pues me parece que será interesante, ¿no? La claridad es la cortesía del filósofo, pues eso mismo. Entonces, si hay alguna propuesta de mejora o lo que sea, pues estaré encantada de escucharlo. Aunque no sé cómo se activan los comentarios, no tengo ni idea, pero bueno, he dejado mi Instagram, por si alguien me puede escribir y explicarme cómo se activan los comentarios, porque no sé cómo se hace. Así que bueno, ya está. Muchas gracias y espero poder subir pronto el vídeo de la segunda lección.